Moscú en 1941, cuando la nieve detuvo el Blitzkrieg alemán. El amanecer del 22 de junio de 1941 marcó el inicio de uno de los capítulos más decisivos de la historia moderna. Las fuerzas alemanas, con más de 3 millones de soldados, cruzaron la frontera soviética dando comienzo a la Operación Barbarroja. Lo que inicialmente se planeó como una campaña rápida y decisiva, similar a las victorias relámpago en Polonia, Francia y los Balcanes, terminaría transformándose en una batalla épica contra no solo el Ejército Rojo, sino también contra uno de los inviernos más despiadados del siglo XX. Esta es la historia de cómo Moscú, la capital soviética, resistió el embate de la maquinaria de guerra alemana, y cómo la nieve y el frío extremo se convirtieron en aliados inesperados, pero fundamentales para detener la hasta entonces imparable Blitzkrieg. El plan Barbarroja y la estrategia alemana, la Operación Barbarroja, representaba la culminación de una ambición expansionista que buscaba conquistar el vasto territorio soviético. El plan estaba diseñado para ser rápido y contundente. Las fuerzas alemanas avanzarían en 3 grandes grupos de ejércitos: norte hacia Leningrado, centro hacia Moscú y sur hacia Ucrania y el Cáucaso. La conquista debía completarse antes del invierno, pues los estrategas alemanes eran conscientes de los desafíos que presentaría la temporada invernal rusa. El grupo de ejército centro, comandado por el mariscal de campo Fedor von Bock, tenía la misión más crítica: capturar Moscú. La doctrina militar alemana sostenía que la toma de la capital soviética significaría el colapso del régimen de Stalin y, por ende, el fin de la resistencia soviética. Esta creencia se basaba en los precedentes de Francia y otros países, donde la caída de la capital había determinado el desenlace de la guerra. El avance inicial fue espectacular. Las divisiones Panzer alemanas penetraron profundamente en territorio soviético, cercando enormes contingentes del Ejército Rojo en gigantescas operaciones de envolvimiento. En cuestión de semanas, las fuerzas soviéticas perdieron más de 3 millones de soldados entre muertos y prisioneros. Ciudades importantes como Minsk, Smolensk y Kiev cayeron ante el empuje alemán. El mundo observaba atónito cómo la Unión Soviética parecía desmoronarse bajo la presión de la guerra relámpago. Para finales de septiembre de 1941, la victoria alemana parecía inminente. Las fuerzas del Grupo de Ejércitos Centro se encontraban a tan solo 300 kilómetros de Moscú, y los servicios de inteligencia informaban sobre el caos y el pánico que comenzaba a extenderse en la capital soviética. El alto mando alemán estaba convencido de que la caída de Moscú era solo cuestión de tiempo. El dilema estratégico y la operación Tifón Sin, embargo, en este punto crucial, Hitler tomó una decisión que muchos historiadores militares consideran uno de los errores estratégicos más significativos de la guerra. En lugar de mantener el impulso hacia Moscú, ordenó desviar importantes fuerzas blindadas del Grupo de Ejército Centro para apoyar operaciones en el norte y el sur. Esta decisión retrasó el avance sobre la capital soviética durante varias semanas críticas, dando tiempo a los defensores para reorganizarse y fortificar las aproximaciones a la ciudad. Cuando finalmente se reanudó la ofensiva contra Moscú,
Bautizada como Operación Tifón, era ya principios de octubre. El plan contemplaba un gran movimiento de pinzas. El Tresto y 4 grupos Panzer atacarían desde el norte, mientras que el segundo grupo Panzer lo haría desde el sur. El objetivo era rodear completamente la capital soviética, atrapando en el proceso a las fuerzas defensoras. El 2 de octubre comenzó la ofensiva con un optimismo desbordante en las filas alemanas. Los primeros días de la Operación Tifón parecieron confirmar las expectativas alemanas. Las defensas soviéticas comenzaron a ceder y enormes bolsas de tropas quedaron cercadas cerca de Vyazma y Briansk. El pánico se apoderó de Moscú cuando las noticias del avance alemán llegaron a la ciudad. El 15 de octubre, Stalin ordenó la evacuación de gran parte del gobierno y la industria hacia el este, mientras él mismo consideraba si debía abandonar la capital. En este momento crítico, Stalin tomó una decisión crucial: permanecer en Moscú. El 7 de noviembre, en un acto de extraordinario valor simbólico, presidió el tradicional desfile militar en la Plaza Roja, conmemorando la Revolución de Octubre. Las tropas desfilaron frente al Kremlin y marcharon directamente hacia el frente, a apenas unos kilómetros de distancia. Este gesto infundió una renovada determinación en los defensores de la ciudad. La defensa de Moscú y el general Invierno. La defensa de Moscú fue confiada al general Georgy Zhukov, quien había sido llamado urgentemente desde Leningrado. Zhukov implementó una estrategia de defensa en profundidad, con múltiples líneas fortificadas alrededor de la ciudad. Civiles, incluidos mujeres y ancianos, fueron movilizados para cavar trincheras y construir barricadas. Más de 250.000 moscovitas trabajaron incansablemente para transformar la ciudad en una fortaleza. Mientras tanto, el avance alemán comenzaba a enfrentar dificultades crecientes. El llamado Rasputitsa, el período de lluvias otoñales, convirtió los caminos en lodazales intransitables. Los tanques y vehículos mecanizados quedaban atascados en el barro y los suministros comenzaron a escasear en las unidades de primera línea. A pesar de estas complicaciones, las fuerzas alemanas continuaron avanzando, aunque a un ritmo mucho más lento. Para principios de noviembre, las unidades avanzadas alemanas habían llegado a los suburbios de Moscú. Desde algunos puntos elevados, los soldados alemanes podían divisar las cúpulas doradas del Kremlin a través de sus binoculares. La ciudad parecía estar al alcance de la mano. Sin embargo, en este momento crítico, apareció un nuevo y formidable adversario: el invierno ruso. El invierno de 1941-1942 fue particularmente severo, incluso para los estándares rusos. Las temperaturas cayeron bruscamente hasta los 30 grados e incluso 40 grados. Las fuerzas alemanas, confiadas en una victoria rápida antes del invierno, no estaban preparadas para estas condiciones extremas. Carecían de ropa de abrigo adecuada, combustible para calefacción y equipo especializado para operar en condiciones invernales. Los efectos del frío sobre las tropas y el equipamiento alemán fueron devastadores. Los lubricantes de las armas se congelaban, inutilizándolas. Los motores de los tanques y vehículos necesitaban ser calentados durante horas antes de poder arrancar, consumiendo el ya escaso combustible. Miles de soldados sufrieron congelaciones, y muchos perdieron dedos, orejas o extremidades completas.
Las condiciones sanitarias se deterioraron rápidamente y las enfermedades comenzaron a propagarse. En contraste, las tropas soviéticas estaban mejor adaptadas y equipadas para el invierno. Disponían de uniformes acolchados, botas de fieltro y otras prendas específicas para el frío extremo. Su equipamiento militar también estaba diseñado para funcionar en bajas temperaturas, con lubricantes especiales y sistemas anticongelantes. Esta disparidad en la preparación para el invierno resultó decisiva en la batalla por Moscú. La contraofensiva soviética. Mientras las fuerzas alemanas luchaban contra el frío y las dificultades logísticas, el alto mando soviético preparaba una contraofensiva. Zhukov había logrado concentrar importantes reservas estratégicas, incluyendo divisiones siberianas especialmente entrenadas para combatir en condiciones invernales. Estas unidades habían sido trasladadas desde el lejano oriente ruso, donde habían estado vigilando la frontera con Japón. Los servicios de inteligencia soviéticos habían confirmado que Japón no atacaría a la URSS, lo que permitió este crucial desplazamiento de tropas. El 5 de diciembre de 1941, justo cuando las fuerzas alemanas se encontraban más debilitadas por el frío y las dificultades logísticas, Zhukov lanzó su contraofensiva. La operación comenzó en el sector noroeste de Moscú y pronto se extendió a todo el frente. Las divisiones siberianas, con sus soldados vestidos de blanco camuflados en la nieve, sorprendieron a las agotadas tropas alemanas. La contraofensiva soviética logró romper las líneas alemanas en varios puntos clave. Las fuerzas alemanas, que habían estado a punto de tomar Moscú, ahora se veían obligadas a retroceder. La retirada se complicó por la nieve y el hielo, que dificultaban la movilidad. Muchos equipos pesados tuvieron que ser abandonados al no poder ser transportados por los caminos helados. El alto mando alemán, confrontado con esta situación crítica, tuvo que tomar decisiones difíciles. Hitler, furioso por este revés, destituyó a varios generales, incluido el comandante del Grupo de Ejército Centro, Fedor von Bock. Más significativamente, prohibió cualquier retirada estratégica, ordenando a sus tropas mantener sus posiciones a toda costa, una decisión que muchos oficiales consideraron suicida, dadas las circunstancias. La orden de no retroceder tuvo consecuencias devastadoras para muchas unidades alemanas. Atrapadas en posiciones insostenibles, sin suministros adecuados y enfrentando temperaturas extremas, muchas fueron aniquiladas o sufrieron bajas catastróficas. Solo la determinación y la experiencia de muchos comandantes de campo, que interpretaron la orden con cierta flexibilidad, permitiendo retiradas tácticas limitadas, evitaron un desastre aún mayor. Para finales de diciembre, las fuerzas soviéticas habían avanzado entre 100 y 250 kilómetros en diferentes sectores del frente, alejando definitivamente la amenaza sobre Moscú. La Blitzkrieg alemana, que había conquistado gran parte de Europa con asombrosa rapidez, había sido finalmente detenida a las puertas de la capital soviética. Factores decisivos en la batalla de Moscú. Victoria soviética en la batalla de Moscú puede atribuirse a una combinación de factores críticos que juntos resultaron insuperables para las fuerzas alemanas. El clima extremo jugó un papel fundamental.
El frío paralizante afectó desproporcionadamente a las fuerzas alemanas debido a su falta de preparación. Los vehículos se averiaban, las armas se atascaban y los soldados sufrían terriblemente, disminuyendo drásticamente la efectividad combativa. La nieve profunda ralentizó los movimientos y complicó el abastecimiento. Las líneas de suministro alemanas se habían extendido peligrosamente. A medida que avanzaban hacia el este, sus unidades dependían de líneas logísticas cada vez más largas y vulnerables. El sistema ferroviario soviético tenía un ancho de vía diferente al europeo, lo que obligaba a transbordar todos los suministros o readaptar las vías, un proceso lento y laborioso. Los partisanos soviéticos atacaban constantemente estas líneas de suministro, agravando los problemas logísticos. El liderazgo soviético demostró una capacidad de adaptación y resiliencia notable. Stalin, tras la conmoción inicial, recuperó la compostura y delegó autoridad en comandantes competentes como Zhukov. El sistema de producción industrial soviético, gran parte del cual había sido evacuado a los Urales y Siberia, comenzó a funcionar a pleno rendimiento, proporcionando un flujo constante de armamento. La determinación del pueblo soviético fue otro factor crucial. Conscientes de lo que significaría una victoria alemana, civiles y militares lucharon con una tenacidad extraordinaria. La defensa de Moscú no fue solo una operación militar, sino un esfuerzo nacional en el que participaron millones de personas. La inteligencia estratégica jugó también un papel importante. La certeza de que Japón no atacaría por el este permitió trasladar divisiones siberianas bien entrenadas y equipadas para el invierno que resultaron decisivas en la contraofensiva de diciembre. Consecuencias estratégicas y legado histórico. La derrota alemana frente a Moscú tuvo profundas consecuencias estratégicas. Por primera vez desde el inicio de la guerra, las fuerzas alemanas habían sufrido un revés significativo. El mito de la invencibilidad de la Wehrmacht quedó seriamente cuestionado, no solo para los soviéticos, sino para todos los aliados. Hitler, enfurecido por este fracaso, asumió personalmente el mando supremo del ejército, marginando a muchos generales experimentados. Esta centralización del mando militar limitaría la flexibilidad táctica alemana durante el resto de la guerra, contribuyendo a futuras derrotas. Para la Unión Soviética, la victoria defensiva en Moscú proporcionó un impulso moral incalculable. Demostró que las fuerzas alemanas podían ser derrotadas, instilando una nueva confianza en el Ejército Rojo y en la población civil. Este triunfo se celebraría posteriormente como uno de los momentos decisivos de la Gran Guerra Patria, término con el que los soviéticos denominaron a su lucha contra la Alemania nazi. La batalla de Moscú transformó también la naturaleza de la guerra en el frente oriental. Lo que Hitler había planeado como una campaña rápida se convirtió en una guerra de desgaste prolongada. Las fuerzas alemanas, diseñadas para operaciones rápidas y decisivas, se vieron obligadas a adaptarse a un tipo de conflicto para el que no estaban preparadas ni equipadas. En un sentido más amplio, la defensa exitosa de Moscú alteró el curso de la Segunda Guerra Mundial. Al obligar a Alemania a comprometer grandes recursos en una guerra prolongada en el este,
La Unión Soviética alivió la presión sobre Gran Bretaña y proporcionó tiempo valioso para que Estados Unidos, que acababa de entrar en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, pudiera movilizar su enorme potencial industrial y militar. Lecciones aprendidas y reflexiones históricas. La batalla de Moscú ofrece valiosas lecciones sobre estrategia militar y factores que determinan el éxito en conflictos a gran escala. La importancia de la logística quedó claramente demostrada. Incluso el ejército más poderoso no puede operar eficazmente si no puede mantener abastecidas a sus unidades de combate. Las largas líneas de suministro alemanas resultaron extremadamente vulnerables, especialmente en condiciones climáticas adversas. La adaptabilidad al entorno operativo resultó ser crucial. Las fuerzas soviéticas aprovecharon su familiaridad con las condiciones invernales, mientras que las alemanas sufrieron por su falta de preparación. Esta lección sería posteriormente integrada en la doctrina militar de muchos ejércitos. La resistencia psicológica y la determinación nacional pueden compensar desventajas materiales iniciales. A pesar de las catastróficas derrotas de los primeros meses, la sociedad soviética demostró una extraordinaria capacidad de recuperación. La importancia de la inteligencia estratégica y la toma de decisiones basada en información precisa quedó subrayada por el traslado oportuno de las divisiones siberianas desde el lejano oriente. La flexibilidad en el mando resultó ser un factor diferencial. Mientras Stalin aprendió a delegar autoridad en comandantes competentes como Zhukov, Hitler centralizó cada vez más el control, limitando la capacidad de adaptación de sus fuerzas. Moscú, 1941, en la memoria colectiva. La defensa de Moscú ocupa un lugar especial en la memoria histórica rusa. Monumentos, museos y memoriales conmemoran esta batalla crucial. El más conocido es probablemente el conjunto monumental en Dubosekovo, que honra a los 28 hombres de Pamfilov, un grupo de soldados que supuestamente detuvieron a un contingente de tanques alemanes en un acto de heroísmo extraordinario. Aunque investigaciones posteriores han cuestionado algunos detalles de esta historia específica, simboliza la determinación y el sacrificio de los defensores de Moscú. Anualmente, el 5 de diciembre se conmemora como el día del inicio de la contraofensiva en Moscú. Veteranos, estudiantes y autoridades participan en ceremonias que recuerdan aquellos días cruciales de 1941. Es un momento para reflexionar sobre el costo humano de la victoria y honrar a quienes sacrificaron sus vidas defendiendo la capital. La cultura popular, la batalla de Moscú, ha sido representada en numerosas películas, novelas y obras artísticas. Estas representaciones han evolucionado con el tiempo, desde la propaganda heroica de la era soviética hasta análisis más matizados en obras contemporáneas que exploran las complejidades y contradicciones de este periodo histórico. Los héroes anónimos de la defensa de Moscú detrás de las grandes estrategias y movimientos de tropas. La defensa de Moscú fue posible gracias al sacrificio de millones de ciudadanos soviéticos comunes, cuyos nombres no aparecen en los grandes libros de historia, pero cuyas acciones resultaron decisivas. Entre estos héroes anónimos destacan
Los trabajadores que, en tiempo récord, desmontaron y trasladaron más de 1.500 plantas industriales desde las zonas occidentales hacia los Urales y Siberia. En muchos casos, las máquinas comenzaban a producir armamento incluso antes de que los edificios que las albergarían estuvieran completamente construidos. Los obreros trabajaban turnos de 12 o 14 horas bajo temperaturas gélidas, durmiendo muchas veces junto a las mismas máquinas que operaban. Las mujeres desempeñaron un papel fundamental en esta batalla. Cerca de 75.000 mujeres moscovitas se incorporaron a batallones de defensa antiaérea, mientras otras trabajaban como conductoras de tranvías, operando los pocos transportes públicos que seguían funcionando en la ciudad sitiada. En los hospitales, enfermeras y médicas trabajaban incansablemente atendiendo a los heridos que llegaban continuamente del frente, muchas veces bajo bombardeos. Los niños y adolescentes también contribuyeron significativamente. Muchos trabajaron en fábricas sustituyendo a los adultos que habían marchado al frente. Otros servían como mensajeros o vigilantes en los tejados, alertando sobre posibles incendios durante los bombardeos aéreos alemanes. Existe documentación sobre niños de apenas 12 años, trabajando largas jornadas en la producción de municiones y equipamiento militar. Los ancianos, lejos de ser una carga, aportaron su experiencia y conocimientos. Muchos veteranos de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa sirvieron como instructores, enseñando tácticas de combate urbano a los jóvenes reclutas. Otros trabajaron organizando la distribución de los escasos alimentos disponibles o cuidando de los huérfanos cuyo número aumentaba día tras día. La vida cotidiana en el Moscú. Sitiado, la vida diaria en Moscú durante el asedio fue una lucha constante por la supervivencia. Las raciones alimenticias se redujeron drásticamente, llegando a apenas 250 gramos de pan diarios para los trabajadores y 125 gramos para los dependientes y niños. Para compensar, se utilizaban sustitutos como la celulosa y salvado para estirar la harina. La población sufría de malnutrición crónica, pero el sistema de racionamiento, aunque severo, logró evitar las hambrunas masivas que ocurrirían en Leningrado. El frío representaba una amenaza constante, con temperaturas que descendían muy por debajo de los 30 grados bajo cero y con el suministro de combustible prácticamente agotado. Los moscovitas vivían en apartamentos sin calefacción. Para combatir el frío, se instalaron pequeñas estufas improvisadas, burswiki, en las habitaciones, alimentadas con cualquier material combustible disponible, desde muebles viejos hasta libros y revistas. El transporte se volvió extremadamente difícil. La mayor parte de los automóviles habían sido requisados para uso militar, y el combustible era escasísimo. Los ciudadanos se desplazaban principalmente a pie, recorriendo largas distancias sobre la nieve para llegar a sus puestos de trabajo. El metro de Moscú, además de servir como transporte, funcionaba como refugio antiaéreo durante los frecuentes bombardeos. La oscuridad era otra dificultad cotidiana. Para evitar servir de referencia a los bombarderos alemanes, la ciudad permanecía completamente a oscuras durante la noche. El apagón era tan estricto que se castigaba severamente cualquier filtración de luz. Los ciudadanos aprendieron a moverse en la oscuridad total,
utilizando pequeñas linternas cubiertas con papel azul cuando era absolutamente necesario. A pesar de estas dificultades extremas, la vida cultural no se detuvo completamente. El teatro, Bolshoi, aunque parcialmente evacuado a Kuibyshev, actual Samara, mantuvo algunas producciones en Moscú. La radio de Moscú nunca dejó de transmitir, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y en fuente crucial de información. Incluso se organizaban ocasionalmente conciertos y representaciones teatrales para mantener la moral de la población y de las tropas que descansaban brevemente del frente. La dimensión internacional de la batalla de Moscú, la defensa exitosa de Moscú, tuvo profundas repercusiones internacionales que transformaron el carácter global del conflicto. El mismo día en que las fuerzas soviéticas lanzaron su contraofensiva, el 5 de diciembre de 1941, al otro lado del mundo Japón preparaba su ataque a Pearl Harbor, que tendría lugar 2 días después. Esta coincidencia temporal resulta significativa, pues la entrada de Estados Unidos en la guerra, combinada con la primera derrota importante alemana en el frente oriental, marcó un punto de inflexión definitivo en la Segunda Guerra Mundial. Para los aliados occidentales, la resistencia soviética en Moscú representó un alivio estratégico considerable. Churchill, aunque anticomunista declarado, reconoció la importancia de la victoria soviética enviando un telegrama de felicitación a Stalin. La resistencia soviética permitió a Gran Bretaña respirar y reorganizarse, mientras que Estados Unidos ganaba tiempo precioso para movilizar su enorme potencial industrial. La batalla también tuvo importantes efectos diplomáticos. Aceleró el proceso de formación de la Gran Alianza contra las potencias del eje. La misión diplomática británica en Moscú, encabezada por Lord Beaverbrook, y la estadounidense, liderada por Averell Harriman, sentaron las bases para los programas de préstamo y arriendo, que proporcionarían ayuda material crucial a la Unión Soviética durante los años siguientes. En el ámbito de la inteligencia y el espionaje, la batalla de Moscú representó un punto de inflexión. La red de espionaje soviética en Tokio, dirigida por Richard Sorge, había proporcionado información vital sobre las intenciones japonesas de no atacar a la URSS, permitiendo el traslado de las divisiones siberianas. Paralelamente, en Europa, diversos grupos de resistencia intensificaron sus actividades al ver que la Wehrmacht no era invencible, proporcionando información valiosa a los aliados sobre movimientos de tropas y producción armamentística alemana. Análisis de las tácticas y el armamento. El enfrentamiento en las afueras de Moscú no solo fue una batalla de hombres y voluntades, sino también de sistemas de armamento y doctrinas tácticas que se pusieron a prueba en condiciones extremas. El tanque soviético T-34, que había entrado en producción poco antes del inicio de la guerra, demostró ser una sorpresa desagradable para las fuerzas alemanas. Su combinación de potencia de fuego, movilidad y, sobre todo, su blindaje inclinado, que desviaba los proyectiles enemigos, lo convertía en superior a los Panzer III y IV alemanes. Además, su tren de rodaje ancho y su sistema de suspensión estaban mejor adaptados para operar en la nieve profunda y el terreno embarrado. En cuanto a la artillería, los lanzacohetes múltiples, Katyusha soviéticos, montados en camiones, proporcionaban
una densidad de fuego devastadora y causaban un profundo impacto psicológico en las tropas alemanas, que los apodaron órganos de Stalin por el característico sonido ululante que producían sus proyectiles en vuelo. Estas armas podían saturar rápidamente grandes áreas con fuego explosivo y luego retirarse antes de que la artillería enemiga pudiera responder. Las tácticas de infiltración nocturna empleadas por las unidades de esquiadores soviéticos resultaron particularmente efectivas. Pequeños grupos de soldados, vestidos completamente de blanco, se deslizaban silenciosamente a través de las líneas alemanas durante la noche, atacando puestos de mando, depósitos de suministros o posiciones de artillería, sembrando el caos y la confusión en la retaguardia enemiga. Por parte alemana, las ametralladoras MG-34 y MG-42 seguían siendo armas formidables, con una cadencia de tiro que les permitía establecer zonas de fuego defensivo muy efectivas. Sin embargo, su complejo mecanismo las hacía propensas a fallos en condiciones de frío extremo si no se mantenían escrupulosamente limpias y lubricadas con aceites especiales que escaseaban. La aviación jugó un papel limitado durante el invierno, más crudo. Las bajas temperaturas dificultaban el mantenimiento y operación de las aeronaves de ambos bandos. Los pilotos soviéticos, sin embargo, demostraron una notable capacidad de adaptación, utilizando técnicas improvisadas como calentar los motores con hogueras bajo las alas antes de los despegues. Los cazas Yak-1 y los aviones de ataque a tierra Il-2 Sturmovik comenzaron a establecer una creciente superioridad aérea soviética, especialmente en misiones de apoyo cercano a las tropas terrestres. El impacto psicológico de la batalla efecto psicológico de la batalla de Moscú fue profundo y duradero en ambos bandos. Para las fuerzas alemanas, acostumbradas a una serie ininterrumpida de victorias, el fracaso frente a Moscú representó un shock psicológico devastador. Muchos soldados comenzaron a cuestionar la infalibilidad de sus líderes y la promesa de una guerra corta y victoriosa. Las cartas enviadas a casa durante este periodo, muchas interceptadas por la censura militar, revelaban un creciente pesimismo y una preocupación obsesiva por el frío y las condiciones extremas. Los oficiales alemanes, educados en la tradición de la guerra relámpago, se encontraron luchando un tipo de conflicto para el que no estaban preparados mental ni doctrinalmente. La orden de Hitler de no retroceder ni un paso creó dilemas morales imposibles para muchos comandantes de campo, atrapados entre la obediencia a órdenes suicidas y la responsabilidad hacia sus hombres. Entre las tropas soviéticas, la exitosa defensa de Moscú produjo un renacimiento de la confianza y un fortalecimiento de la moral que sería crucial para las batallas venideras. La propaganda soviética aprovechó hábilmente este éxito, presentándolo como prueba de la superioridad del sistema soviético y de la determinación invencible del pueblo ruso. El mito de la invencibilidad alemana había sido destruido, y, con él, el miedo paralizante que había contribuido a las derrotas iniciales. Para la población civil soviética, la victoria defensiva demostró que la resistencia no era fútil. A pesar de las enormes pérdidas territoriales y humanas de los primeros meses, la defensa exitosa de la capital proporcionó un símbolo poderoso de resistencia y esperanza. Este impacto psicológico positivo
facilitaría la movilización masiva de recursos humanos y materiales que caracterizaría el esfuerzo de guerra soviético en los años siguientes. La batalla de Moscú en la historiografía. La interpretación histórica de la batalla de Moscú ha evolucionado considerablemente a lo largo de las décadas, reflejando tanto avances en la investigación como cambios en los contextos políticos e ideológicos. Durante la era soviética, la historiografía oficial enfatizaba el papel del liderazgo del Partido Comunista, particularmente de Stalin, y el heroísmo colectivo del pueblo soviético. Se minimizaban los errores estratégicos iniciales y se exageraba el grado de preparación y planificación soviética. La contribución de los factores climáticos se reconocía, pero se subordinaba a la superioridad moral e ideológica del sistema soviético como factor determinante de la victoria. En Occidente, las primeras interpretaciones, fuertemente influenciadas por las memorias de generales alemanes como Heinz Guderian y Erich von Manstein, tendían a enfatizar el papel decisivo del general invierno y a minimizar los méritos de la resistencia soviética. Esta visión servía convenientemente para explicar la derrota alemana sin cuestionar la superioridad táctica y operativa de la Wehrmacht. Tras la caída de la Unión Soviética y la apertura parcial de los archivos soviéticos, emergió una visión más matizada y compleja. Los historiadores modernos reconocen tanto la importancia de los factores climáticos como la capacidad de adaptación y recuperación soviética tras las catastróficas derrotas iniciales. Se presta mayor atención a los errores estratégicos de Hitler, como la dispersión de fuerzas antes de la Operación Tifón y la fatídica decisión de prohibir retiradas tácticas. La investigación contemporánea también ha puesto mayor énfasis en las dimensiones logísticas del conflicto. El fracaso alemán para resolver los problemas de abastecimiento en un frente tan extenso se considera hoy un factor tan decisivo como el clima o las decisiones tácticas en el campo de batalla. Las secuelas inmediatas y la continuación de la guerra. Aunque la contraofensiva soviética de diciembre de 1941 alejó definitivamente la amenaza inmediata sobre Moscú, no logró el objetivo más ambicioso de destruir completamente al grupo de ejércitos centro. El alto mando alemán, a pesar de la prohibición inicial de Hitler de realizar retiradas, logró establecer una nueva línea defensiva más corta y sostenible. La contraofensiva soviética comenzó a perder impulso hacia febrero de 1942. Las propias fuerzas soviéticas sufrían de problemas logísticos al avanzar sobre terreno devastado, y muchas unidades estaban agotadas tras semanas de combates intensos en condiciones extremas. Algunas formaciones soviéticas, avanzando demasiado rápido, quedaron expuestas a contraataques alemanes que les infligieron graves pérdidas. Para la primavera de 1942, el frente se había estabilizado aproximadamente a 150-200 kilómetros al oeste de Moscú. Ambos bandos utilizaron este período de relativa calma para reorganizar sus fuerzas y prepararse para las operaciones de verano. Hitler, habiendo aprendido parcialmente la lección sobre los peligros del invierno ruso, planeaba una ofensiva más limitada y concentrada para el verano de 1942, dirigida principalmente hacia el sur, con el objetivo de capturar los campos petrolíferos del Cáucaso. Stalin y el Estado Mayor soviético, por su parte,
tenían visiones divergentes sobre la estrategia a seguir. Algunos generales abogaban por mantener una postura defensiva y continuar fortaleciendo el ejército, mientras que Stalin favorecía una serie de ofensivas limitadas en varios sectores del frente. Esta dispersión de esfuerzos resultaría costosa, ya que la Wehrmacht, aunque herida, seguía siendo una formidable máquina de combate. La batalla por Moscú había terminado, pero la lucha en el frente oriental apenas comenzaba su segundo año. Quedaban por delante batallas igualmente cruciales como Stalingrado, Kursk y la Operación Bagration, que eventualmente llevarían al Ejército Rojo desde las afueras de Moscú hasta las calles de Berlín. Conclusión. El punto de inflexión. La Batalla de Moscú representa uno de los momentos decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como una operación ambiciosa para conquistar la capital soviética en una campaña relámpago, se transformó, por la combinación del clima extremo, la resistencia determinada y una estrategia soviética efectiva, en la primera gran derrota de la Wehrmacht. Cuando la nieve comenzó a caer sobre las llanuras rusas en aquel noviembre de 1941, pocos imaginaban que esos copos blancos serían los aliados más efectivos en la defensa de Moscú. El general Invierno, como lo llamarían posteriormente, no distinguía entre bandos, pero afectó desproporcionadamente a quienes no estaban preparados para enfrentarlo. La imagen de soldados alemanes congelados en sus posiciones, de tanques, inmovilizados bajo mantos de nieve y de tropas soviéticas contraatacando vestidas de blanco, se ha convertido en un poderoso símbolo de cómo los factores ambientales pueden determinar el curso de la historia. La victoria defensiva en Moscú no significó el fin de la guerra, ni siquiera el fin del peligro para la Unión Soviética. Quedaban por delante años de combates intensos y millones de vidas perdidas antes de que llegara la victoria final. Sin embargo, aquel invierno de 1941, cuando la nieve detuvo la Blitzkrieg alemana a las puertas de Moscú, marcó el momento en que el curso de la guerra comenzó a cambiar, presagiando la eventual derrota de la Alemania nazi. Esta batalla nos recuerda que, en la guerra como en la vida, a veces los factores más determinantes son aquellos que nadie puede controlar completamente: el clima, la geografía, el tiempo. También nos enseña sobre la extraordinaria capacidad humana para sobreponerse a la adversidad, cuando lo que está en juego es la supervivencia misma. Moscú, 1941, permanece en la historia como testimonio de la fragilidad de incluso los planes militares más meticulosos frente a las fuerzas de la naturaleza, y como recordatorio de que, en palabras atribuidas a Napoleón tras su propia desastrosa campaña rusa más de un siglo antes, el espacio y el clima de Rusia son aliados a los que ningún ejército, por valiente que sea, puede vencer.